Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades. Quiero hablar en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el verso 25, este famoso verso. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria al Señor. Como dije en alguna vez, que vengo para destruir los argumentos de los falsos maestros y falsos profetas. Primero, antes que nada, quiero dar gracias a Dios por estos hermanos y hermanas que combaten en la fe, que hablan la verdad según la revelación que hay en la palabra de Dios. La verdad, que el Señor bendiga enormemente a estas personas y que les guarde. Para eso el Señor nos llamó. Hay que confrontar en el Evangelio con cualquier persona que se opone. Toda persona que quiera distorsionar el mensaje de Dios, hay que levantarse contra estas personas. Porque esto no es palabra de hombre, sino palabra de Dios, el Señor Todopoderoso. Así que hay que tener temor al que vive por los siglos. Porque Dios, en el día del juicio, traerá toda obra encubierta. Sea como lo hayamos hecho, el Señor nos juzgará. También pueden leer el libro de Mateo, en el capítulo 18, el verso 20, que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. He traído también este verso para destruir este argumento de los falsos maestros en el libro de Hebreos 10:25. La verdad hay que decir eso porque muchos hermanos y hermanas en la fe nos ayudan a comprender más. Y así Dios nos va capacitando. Alguna vez ya traje esta enseñanza, pero Dios nos va dando sabiduría. Y es bueno hablar de la verdad. Lo que quiero decir claramente es que hay que entender que cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla aquí en el libro de Hebreos 25, Pablo no se refería a un templo construido con manos humanas. Y este es el argumento de los falsos maestros en este verso bíblico. ¿Por qué? Porque ellos están ya acostumbrados de querer robar al pueblo santo. Y siempre lo diré, que muchos de los falsos maestros y falsos profetas quieren tener congregaciones, templos construidos con manos humanas para robar al pueblo santo. Y por eso insisten siempre con este verso bíblico. Entonces, cuando alguien te ve sin congregación fija, te empieza a decir acerca de este verso bíblico. Pero nosotros, según la revelación de Dios, nosotros entendemos lo que hay en este verso bíblico. Porque Pablo nunca se refirió a un templo construido con manos humanas. Hay que explicar claramente esto. Cuando se habla de congregarse aquí en este verso bíblico, lo que tenemos que entender claramente es: las personas se pueden congregarse en una casa, fuera de la casa, en el patio, en lugares públicos se pueden congregarse. Se pueden congregarse a través de las redes sociales, las personas que se conectan, etcétera y etcétera. Porque si no se dijera, estamos haciendo mentiroso a Dios, y Dios no puede mentir jamás en su palabra. Donde las personas se reúnen para hablar de Dios, se están congregándose. Por ejemplo, en las redes sociales, cuando los hermanos hacen sermones, se conectan y hablan de parte de Dios, intentando llegar en acuerdo con un tema.
luego todo acaba bien. Estas personas se están congregándose porque se están exhortándose los unos a los otros. Pueden ser dos personas que se están conectando en las redes sociales y hablando de parte de Dios y enviando este mensaje al pueblo santo en el mundo. Se están congregándose. Cuando una persona envía un mensaje de Dios, está congregándose porque está en la presencia de Dios. Pero aquí se habla de dos personas. Que una persona te escribe en las redes sociales y habláis todo el tiempo de parte de Dios. Uno aconsejando al otro. Esto es congregarse. Sea que cuando vas haciendo obra de evangelista y te topas con un hermano y vais ahí hablando de Dios. Esto es congregarse. Estando en tu casa, hay un hermano o dos. Os estáis congregando. Aquí Pablo nunca se refirió acerca de un templo construido con manos humanas. ¿Por qué? Porque los de Pablo no construyeron templos. Por eso el verso de Mateo que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús nunca habló aquí de templo, sino habló acerca de los que hacen la obra de Dios, donde quiera que estén e invocan la presencia de Dios. Ahí es donde el Señor está. Nunca habló de templos, como ya vemos muchas doctrinas hoy. Si tú no tienes templo o un lugar fijo, la gente te menosprecia. Y piensan que no estás aprobado por Dios, pero no es verdad. Si hay que decir a la gente la verdad del Evangelio. Se congrega de cualquier manera. Si te topas con un hermano o una hermana en la fe en cualquier lugar y os sentáis y habláis de Dios, os estáis congregando porque es la palabra de Dios que va. Si alguien tenía un problema, entonces el otro puede ayudarle. Estáis congregándoos en la presencia de Dios. Cuando alguien habla del Señor, enviando un mensaje en las redes sociales, en cualquier lugar, se está congregando porque está en la presencia de Dios. Porque la gente escucha ese mensaje y una vez que lo escuchan, se conectan, se empieza a opinar en las redes sociales, enviando mensajes. La gente está congregándose. Pablo nunca se refirió a un templo construido con manos humanas, según la revelación de Dios. Hay que dejar de mentir a la gente. La verdad, estamos cansados de escuchar mentiras. Porque cuando éramos niños, todo lo que nos decían es lo que decíamos amén. Pero ahora que hemos crecido y somos maduros en la fe, ahora entendemos que no todo significaba amén. O sea, si una persona no vive experiencias en el Señor, jamás va a entender lo que la gente le está diciendo. Y así estos falsos maestros y falsos profetas acumulan sus riquezas, trayendo a la gente a las congregaciones, templos construidos con manos humanas. Así se enriquecen y tienen una gran excusa. ¿Por qué? Porque van a probar ahí sus ministerios y tienen certificados y tal, para que la gente les conozca. Pero Dios no conoce a nadie con papeles. Que si tengas un templo con una firma del gobierno, esto no le interesa al Señor. Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Donde hay dos personas que invocan el nombre de Dios, ahí es donde el Señor está. Si son tres, mejor. Pero Pablo nunca dijo que si la gente no está en el templo es porque no está con Dios. Hay que hablar la verdad del Evangelio. No podemos tener temor porque hay alguien delante o que alguien se oponga. Nosotros hablamos según la revelación de Dios en las Escrituras. Así que, amados hermanos y hermanas en la fe, quiero animarles que no se depriman, que no estén tristes. Si ya no tienen un lugar fijo, les aconsejo que se conecten con los hermanos en las redes sociales. Ahí hay buenas conversaciones. La gente habla de Dios. Pueden ser en diferentes países del mundo, no importa. Conéctate. Lo malo es quedarse solo. Dios no quiere que uno se quede solo.
sea un momento, aunque estés solo porque estás en dificultades o en pruebas, pero a la larga Dios te traerá gente. Yo he estado mucho tiempo así, pero ahora el Señor me está trayendo gente. Es que Dios hace todas las cosas buenas para los que le aman. Entonces, Dios me está trayendo personas. Ahora me estoy conectando con personas en las redes sociales. Y hablamos del Señor. Todos nos estamos congregando. Si hay emisión en directo, cuando el Señor quiera que me conecte, me conectaré. Y mucho más hablaremos. Cada uno traerá opiniones. Y esto traerá edificación. La gente se congrega en cualquier lugar. O sea, no hay un lugar fijo para decir que si no hay templo es porque la gente no se congrega. La gente está en las redes sociales. Vimos aquí el tiempo de COVID. Había gente que se conectaba en las redes sociales y congregaban. Era un culto normal y era algo espectacular. Así que nadie siga diciendo que congregarse solo es estar en templos construidos por manos humanas. Se conecta en cualquier lugar, en la calle, donde quiera que sea, en tu casa. Si hay 2 personas o 3 que hablan de Dios en un lugar, estas personas están en la presencia de Dios, se están congregando. Me encanta ver a veces a hermanos que hacen vídeos donde están dialogando en las redes sociales y hablan de Dios, enviando este mensaje al mundo. Esto es bueno. Se están congregando y envían el mensaje para que llegue. Los que lo hacen a través de palabras y hablan entre ellos. Esto es congregarse. No necesitamos más pruebas de esto. Solamente alguien necesita conectarse con alguien para que hablen en el Señor. Vuelvo a reiterar, el hombre puede quedarse solo un momento cuando esté en pruebas. Dios puede permitirlo, pero llegará un momento, como el Señor ha hecho conmigo, ahora hay buenas relaciones con muchos hermanos y hermanas en la fe. Y hablamos todo el tiempo en las redes sociales. Esto es congregarse, porque nos edificamos mutuamente. Y los mensajes que enviamos también, para que la gente escuche de parte de Dios. O sea, quiero animarles que no se queden ahí dormidos. Predicar el Evangelio, los que estáis aprobados por Dios, los que tenéis que predicar el Evangelio, prediquen. No tengan temor si no tienen un lugar fijo. Predicar el Evangelio, buscar buenas relaciones, tener paz los unos con los otros. Si alguien tuviera algo contra su hermano, que le perdone. Si esta persona viniere, perdonar a los hermanos y hermanas, vivir en paz, tener gozo en el Señor. Que nada os deprima y os quite este gozo y esta esperanza que tenéis en el Señor. Porque vuestro trabajo está aprobado por Dios. Y algún día, si perseveramos todos en la fe, el Señor vendrá y nos llevará. O sea, no se trata de tener una congregación exactamente, sino de tener conexión con los hermanos, donde se invoca el nombre de Jesús en verdad y en espíritu. Donde se invoca el nombre de Dios, ahí está el Señor. Nada ni nadie os engañe. Que el Señor les guarde.